Saludos a todos, qué bueno saber que van a reunirse, que se van a encontrar para darle de nuevo este impulso a la palabra de Dios. Están ustedes en unos capítulos muy importantes, como ya les he dicho, con los cuales se juega demasiado en la interpretación, en interpretaciones eh, muy libres, no porque no puedan ser libres, sino porque terminan llegando a conclusiones un poco extrañas. Vamos a ver si aquí nos ubicamos en el capítulo 4 del libro del Génesis. En el capítulo 4 del primer libro de la Biblia, nosotros encontramos la famosa historia de Caín y Abel. Es una historia muy importante en la que no basta con afirmar el origen de la violencia, ¿sí? En los textos de la Biblia hay muchísimas explicaciones, pero de lo que se trata es de que nosotros vayamos a explicaciones que sean más coherentes con la teología del texto, con el mensaje del texto. Entonces, básicamente, la parte que más conocemos eh, del capítulo 4 va hasta el versículo 16, ¿sí? Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, ¿sí? Hasta ese versículo 16, digamos que es suficientemente conocida la historia de Caín y Abel. Tiene unos detalles importantes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿de qué se vale el autor bíblico para configurar el pecado de Caín? El hecho de que él no escucha a Dios y se representa al pecado con la figura de un animal que acecha a la puerta, esperando que la presa salga para atraparlo, ¿sí? Es una representación plástica, pero muy interesante de lo que es el pecado. Eh, Como les había dicho seguramente en algún momento, lo que sucede después del pecado original es una serie de pecados originales. Lo que sucede después del pecado original, en el que cada uno da una respuesta a su amaño, es que afecta al otro como pareja. Luego la pareja terminó afectando a la familia. Luego la familia termina creando una sociedad eh, que es la sociedad de Caín. La violencia de Caín, la sangre derramada por Caín es bastante conocida, digámoslo así. Eh, lo que a nosotros nos interesa es, entre varios detalles, no pudiendo darlos todos, ojalá, lo que a nosotros nos interesa en la comparación entre los dos hermanos es los nombres de ellos dos. Cada nombre revela una realidad importante para captar la profundidad del mensaje de la violencia que existe en Caín y Abel. Entonces, eh, como antesala podríamos decir que algunos explican la condición de Caín y Abel como una situación en la cual ellos representan a la cultura sedentaria respecto a la cultura nómada. Son una representación. Eso es coherente con la teología de la Biblia. ¿Por qué? Porque, porque la realidad histórica de Israel fue haber pasado precisamente de la condición sedentaria a la condición, a la condición pasar de la condición nómada, perdón, a la condición sedentaria. En la condición nómada, cuando Israel eh, se está dedicando a cuidar ovejas como medio de subsistencia económico, vive en una situación ideal, ¿cierto? Son entre pastores, no están ubicados todavía en ciudades, viven en tiendas, las condiciones de todos económicamente son más fáciles de manejar,
no hay una moneda que se le imponga a nadie, por lo tanto no hay ningún tipo de desequilibrio y todo se maneja mediante el trueque. Mientras que cuando ellos pasan, hay que esperar el vacío de los imperios, que el poder de los imperios baje para que Israel se convierta en un país, en una nación con David y se vuelvan sedentarios. Y esa sedentarización ya consiste en ubicarse, tener terrenos propios, dentro de los terrenos tener cultivos propios, tener además ganado, ya no el ganado menor, ovejas, cabras, carneros, sino tener el ganado mayor, las vacas. Pero resulta que cuando ya se tienen las vacas se tiene un problema, porque cuando se tienen los animales grandes, ¿quién controla que un animal se escape, que se meta al campo cultivado del otro? Entonces, para cuidar ya el ganado, que es por el lado por donde se miden las riquezas, la palabra pecunio viene de, de, de una palabra latina que significa precisamente ganado, y ganado es dinero. Nosotros hablamos de tener pecunio. Tener pecunio es tener dinero. La riqueza antiguamente se medía por, entre otros factores, por la cantidad de ganado que se tuviera. Para eso pueden mirar, por ejemplo, la historia de Job. Y observen ustedes aquí cómo se pasa de la condición, de la condición nómada a la condición sedentaria. ¿Qué hace, qué hace Caín? Perdón, ¿qué hace Abel? Se dedica al pastoreo, ¿cierto? El pastoreo está entre las tareas más importantes, pero también entre las tareas más humildes, ¿sí? Y entonces ahí está representado Judá, ahí está representada las tribus que fueron pobres, las tribus que llegaron a ser pobres, mientras que las tribus del norte, estamos hablando de la época de Salomón, las tribus del norte fueron las tribus que se enriquecieron, porque para tener ganado y para dedicarse a una vida sedentaria, a una vida donde se cultiva un campo y se obtiene la riqueza de ese campo, pues para eso se necesita recurrir a los dioses. Entonces ahí ya se cae en la idolatría. Entonces vayan ustedes viendo cómo Caín va representando varias cosas negativas. Pero si partimos de los nombres, decimos que Caín es el que maneja los metales. Caín es el que la palabra Caín está relacionada con el forjador de hierro, el forjador de metales, ¿sí? El que forja el hierro es el que puede hacer el arado. El que tiene el arado es el que puede cultivar la tierra. El que cultiva la tierra ya tiene cómo obtener la riqueza del alimento de allí. Y desde ahí puede tener cómo alimentar su ganado y su familia. Y puede decirse que es una persona rica, ¿sí? No porque la Biblia establezca un problema con la riqueza, sino porque al volverse sedentarios, entonces ya hay una serie de cosas que hay que defender, incluso con las armas. Si hablamos aquí de Saúl, que no fue rey, sino que fue caudillo del pueblo, él vive una experiencia en la cual empezó a ser un personaje que protegía el ganado mayor de los otros hacendados y de las otras tribus. Entonces, Caín es el forjador de hierro, ¿sí? Desde ahí tiene ya una serie de ventajas. La palabra Abel, y digo la palabra, no el nombre, porque Abel como tal en la Biblia no es un nombre. ¿Y dónde se puede volver a encontrar esa palabrita como para nosotros decir que estamos hablando no de un nombre, sino de una palabra, un sustantivo? Lo encontramos en el libro del Coelet, ¿sí? El Eclesiastés, cuando se dice vanidad de vanidades. La vanidad es el vacío. Aquí la palabra Abel significa el vacío, entonces hay una confrontación entre el hermano que lo tiene todo a partir de sus riquezas porque está relacionado con la forja del metal, y el otro hermano que ni siquiera tiene nombre, sino que tiene una característica, ¿sí? Y esa característica es que es frágil, débil, que es representación del vacío.
y que lo único que tiene lo ofrece a Dios. Esta es la primera conclusión teológica del primer mensaje que tiene que surgir de ahí. Caín y Abel están representando a dos culturas y la cultura de Abel es la cultura de la debilidad, lo que llegó a ser Judá históricamente. Una tribu a punto, una tribu y un territorio a punto de desaparecer, ¿sí? Fruto de todo esto que va a ser la violencia. Si entramos en los detalles del capítulo 17 en adelante, capítulo 4, verso 17 del Génesis, se nos empieza a mostrar la sociedad de Caín. O sea, la violencia de Caín genera una nueva sociedad eh, en la que Dios hace prevalecer la vida, incluso del que ha llegado a matar. ¿Sí? Entonces, eh, Caín con su mujer da a luz a Enoc. No es el Enoc del que hablamos en el capítulo, eh, en una de las genealogías, el capítulo 5 o capítulo 6. Este Enoc es un personaje que tiene que ver con la edificación de una ciudad. Dentro de las investigaciones que se han hecho, encontraron una palabra parecida en unos hallazgos arqueológicos en Egipto y se dieron cuenta que en esos palacios se fundaba la ciudad en torno al palacio y la fundación de la ciudad se hacía de la siguiente manera: había que matar a un hijo primogénito eh, y su sangre se derramaba en la primera piedra. O sea, ya desde ahí tenemos una especificación de lo que es la violencia, legitimada por el poder para poder construir una ciudad. Luego, cada uno de los personajes que sigue a partir del verso 18, Irad, Irad que engendra a Mehujael, Mehujael que engendra a Metusael, Metusael que engendra a Lamec. Cada uno de estos personajes tienen una etimología particular que está relacionado con el alejamiento de Dios, el vencimiento de Dios, el estar contra Dios. Y cuando se llega a Lamec, estamos frente a un personaje más definido que tiene una relación con dos mujeres. Van a aparecer tres, pero inicialmente son dos. Una se llama Ada, la otra se llama Silá. Ada, la primera mujer, da a luz a Yabal, pero hablemos primero de las mujeres. Eh, las mujeres, allá en el versículo 22, hay una mujer que se llama Naamá, ¿sí? Entonces, verso 18, verso 19, Lamec, que tiene dos mujeres, una es Ada, la otra Silá. Y en el versículo 22, la hermana de Tubal Caín, que se llama Naamá. ¿Por qué la mención de las mujeres? Los nombres de estas mujeres tienen que ver con los accesorios de la belleza femenina, los adornos que adornan su belleza. Estos nombres están tomados de esa manera porque es una manera de decir, es un modo de decir que estas mujeres aceptan la violencia del hombre. Ustedes observan en el texto y se dan cuenta que ellas no intervienen, callan absolutamente ante la violencia del hombre. Vamos a ver cómo avanza esto. Entonces volvamos al verso 19, perdón. Entonces Lamec tiene estas dos mujeres que son Ada y Silá. En el verso 20 empieza a definirse quiénes son esos que prolongan la sociedad de Caín. Yabal, por ejemplo, Ada dio a luz a Yabal, el que fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Primera especificación de esa violencia, la acumulación de la riqueza, por la mención del ganado. Luego en el versículo 21 dice que su hermano se llamaba Yubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Yubal, recuerden, en hebreo se dice Yobel, nosotros tenemos el jubileo, la raíz es la misma. Pero ¿cuál es el problema aquí con los instrumentos
musicales. ¿Qué culpa tienen los instrumentos musicales? Pues los instrumentos no, pero los que los tocan sí. Es decir, Yuval es el que representa la riqueza de aquellos que tienen la posibilidad de hacer fiesta, juerga, vino y rumba, y los instrumentos en aquella época, y por ahí Isaías tiene también su concepto, de que las grandes fiestas de los hombres injustos tienen la lira y la flauta como instrumentos privilegiados. En el versículo 22 viene Silá, que dio a luz a Tubal Caín, que es como su bisabuelo Caín, ¿cierto? Forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Entonces aquí ya se está representando en Tubal Caín de manera directa lo que es la guerra, ¿sí? La capacidad de forjar los metales para hacerse, ya no los instrumentos para cultivar la tierra, sino los instrumentos para hacer la guerra. Y la hermana de Tubal Caín era Naamá, es la otra mujer. Entonces a estas mujeres Lamec les habla así de esta manera, por lo menos a sus dos mujeres. Adá y Silá, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Y en el versículo 24 nos recuerda una cosa muy interesante. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Qué referencias hay aquí? En el versículo 22, al final del versículo 22, se mencionaba a la hermana de Tubal Caín, la hermana del forjador de los metales para hacer las armas de la guerra. Esta Naamá queda en el anonimato, no habla, no interviene, no reclama, no llama la atención de su hermano. Y eh, aquí tenemos a Lamec que se dirige a sus dos mujeres, pero que ellas al escuchar la potente violencia de Lamec se limita simplemente a poder mantener la atención a ese hombre que es supremamente violento. Yo he matado por alguien que me ha golpeado. Entonces, si 7 veces es vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. ¿Sí? Si cobran venganza de mi bisabuelo, conmigo tiene que ser muchísimas veces. El revés de esto lo vamos a encontrar en, eh, en el Evangelio de Mateo prácticamente, donde si Jesús conoció en las Escrituras el colmo de la violencia a partir de 70 veces 7, Jesús nos lleva al colmo de la misericordia y del perdón como propuesta para vencer esa violencia. ¿Cuánto? 70 veces 7. Bueno, entonces vamos por parte. El tema que sigue, por aquellos que me definió María Eugenia, tiene que ver con el diluvio. Pues resulta que los primeros 11 capítulos del Génesis están íntimamente conectados. No voy a comentar lo que sigue en el capítulo 5, pero les comento, en el capítulo 5 están los descendientes de Adán, que en sus Biblias probablemente las van a llamar los padres prediluvianos. En otra ocasión les comento lo que pasa con esta genealogía, que tiene que ver, por supuesto, con todo el entramaje del problema del pecado original. Recuerde que entre el capítulo primero, entre el capítulo tercero del Génesis al capítulo 11 es una repetición de lo mismo presentada de diversas maneras. Es una repetición del mismo pecado original con sus consecuencias. Cómo recae sobre la persona, la pareja, los hijos, la familia, la sociedad, y poco a poco vamos viendo que luego recae sobre toda la creación. Entonces estos son los padres prediluvianos en el capítulo 5, en el capítulo 5 del libro del Génesis. Es en el capítulo 6 hasta el capítulo 9 donde nosotros vamos a encontrar el relato del diluvio. Ustedes saben que con este relato del diluvio bastó pues que la gente hace 3 semanas
se detuvieran delante del problema de los huracanes en la zona Caribe, acá en Latinoamérica. Y bueno, cualquiera les puede decir a ustedes, mire, mire que la Biblia tenía razón. La Biblia tenía razón, pues se está inundando el mundo. A ver, vayamos despacio, ¿sí? Primero que todo, el capítulo 6 tiene, eh, tiene una parte aquí muy importante a partir del versículo primero. Esos 4 primeros versículos han dado para hacer toda la especulación que ustedes quieran. Se habla de que los hombres empezaron a multiplicarse y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Otra versión dice eran buenas. Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Eh, entonces el Señor dice, como una reacción, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. ¿Por qué esto uno dice, uy, pero eso es mucho de todas maneras? No, porque si usted se va al capítulo 5 se va a dar cuenta que allá había unos personajes que duraban 900 años, 800 años, 700 y tanto, 600 y tanto. Y en la medida en que va rebajando la edad allá en el capítulo 5, aquí se llega a 120. O sea, no es una edad pues grandísima, ¿sí? Por supuesto, aquí cuando se está hablando de años, no se está hablando de los años solares que nosotros conocemos, ¿sí? Hay un criterio distinto para hablar de esas edades que nos presentan allá, que por supuesto nos parecen exageradas, pero hay criterios distintos para poderlas interpretar. Y entonces dice que había unos gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes o también, según versiones, valientes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿A qué se refiere todo esto? Hay que sacar estos 4 versículos de esa situación de orden sexual con la que se tiende a interpretar todos los textos. Aquí la condición sexual existe, sí, pero no como el elemento fundamental para interpretar esos versículos, sino como el trasfondo, ¿sí? Está como el escenario. Los protagonistas están delante, el telón de fondo está en el fondo. Este es un telón de fondo, ¿sí? Y no hay que coger la sexualidad para interpretar de manera exclusivamente sexual estos versículos. Eh, ¿Por qué él se interpreta tan fácilmente y en primer lugar en el orden sexual? Pues porque el texto es muy sencillo, casi desmitologizado, ¿sí? Los hombres comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. La primera cosa que torpedea un poco la mente es cuando encontramos esta palabra hijos de Dios. Y uno dice, ay, ¿cómo así? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a nosotros que somos hijos de Dios? No, en la antigüedad no existían los hijos de Dios. En la antigüedad no existían los hijos de Dios con la carga bautismal que nosotros nos conocemos, ¿sí? Después de la resurrección de Jesucristo. En el Hijo nosotros obtuvimos esa condición de ser hijos. Aquí estamos hablando de otra cosa. El título Hijo de Dios pertenecía única y exclusivamente a los príncipes y a los reyes y a los emperadores. Y cuando ellos morían dejaban de ser hijos de Dios para pasar a ser Dios, ¿sí? Entonces los hijos de Dios son los grandes emperadores, los grandes reyes, los que invaden pueblos. Y las hijas de los hombres no son muchachas. Las hijas de los hombres en este texto son las pequeñas ciudades que son invadidas, ¿sí? Tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. En otras palabras, por capricho de los grandes reyes, emperadores del mundo, ¿sí? Ellos van y toman la región que quieren. Todas las regiones, ¿sí? Todos los pueblos grandes o pequeños eran representados
con figuras femeninas. Eso usted lo ve en el capítulo 66 de Isaías, en el Cantar de los Cantares, también en el Nuevo Testamento, cuando se va a hablar de la iglesia como una mujer, ¿sí? Tanto en la carta a los Efesios como en el libro del Apocalipsis. La novia del Cordero, ¿quién es? La iglesia, ¿sí? Entonces, los hijos de los hombres son los reyes y emperadores poderosos que van a invadir y a robarse a esas mujeres que son las ciudades pequeñas con sus propias riquezas, con su propia cultura. Entonces el Señor decide que no van a contender más ellos el Espíritu de Dios. Aquí empieza a desaparecer el Espíritu de Dios y el hombre se vuelve única y exclusivamente carne. Estos gigantes, lo llama gigante la versión griega, pero la versión hebrea los llama los nefilim, del verbo nafal en hebreo, que significa caer, o los nefilim serían los caídos. A partir de estos 4 versículos se interpreta una cosa que tiene que ver con la presencia del mal y del maligno en la historia. Como son los caídos, es mucho más adelante en la historia donde se va a hablar de los ángeles caídos, ¿de acuerdo? A partir de este texto, ¿sí? Y esas hijas de los hombres, es decir, esas ciudades pequeñas, invadidas, doblegadas y humilladas, le dan hijos a estos héroes, a estos gigantes y valientes. Espero que esos versículos sean claros. Bueno, entrando en materia de lo que es el diluvio, que por cierto eh, no aparece nunca en la Biblia la palabra diluvio universal. Los subtítulos que le colocaron pues la llamaron así. ¿Y por qué la llaman así? Porque cuando todos escriben una historia en la Biblia, pues pretenden que su historia sea universal, que su historia marque a la humanidad conocida hasta ese momento, ¿sí? Pero aún así no se habla de diluvio universal. Hemos visto por ahí en documentales arqueológicos que muestran a un arqueólogo mostrando una serie de estratos de la tierra donde una estuvo sumergida bajo el agua por tanto tiempo, en fin. Son cosas, por supuesto, esfuerzos académicos muy válidos, pero recuerden ustedes que la arqueología es una ciencia auxiliar. La arqueología no puede explicar cosas por sí misma, depende de ciencias superiores a ella. Bueno, perdonen esta pequeña acotación. Entonces quiero que ustedes tengan una idea como generalizada de lo que es realmente el diluvio, ¿sí? De qué fue lo que se llenó la tierra. Entonces hay que unir del capítulo 6, el verso 5 y el verso 11. El verso 5 dice, vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. ¿Sí? Ya después sigue esto de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y a la tierra y le dolió en su corazón. Es una especificación antropomórfica muy interesante. Dios siente dolor de haber creado a la humanidad, porque ya el mal del hombre ha llegado a tocar no a unas personas, una familia, una sociedad, sino incluso a la creación que brotó de la palabra del Señor. Entonces, el versículo 5 dice, la maldad era mucha en la tierra, y el versículo 11 dice, la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Aquí ya no dice que la maldad o que la violencia era mucha, sino que la tierra estaba llena de. ¿Por qué esta expresión? Porque en ese versículo 11 está la clave para comprender de qué estaba llena la tierra. El autor, pues por ser el autor bíblico, por estar en un contexto bíblico y en una cultura mitológica, tiene que hablar mostrándonos que se trata de una situación que tiene que ver con el agua, ¿sí? Pues resulta que el agua en toda la Biblia es símbolo de la maldad. Ustedes recuerdan el texto en el cual Jesús camina sobre las aguas, ¿sí?
Es una forma de decir que Jesús domina las fuerzas del mal. Vemos esto con mayor, lo entendemos con mayor plenitud a la luz de Jesús en los evangelios, ¿cierto? Jesús que detuvo la tempestad en el lago de Galilea, no es otra cosa que el mismo código simbólico de Dios dominando las fuerzas del mal. En este caso, entonces, si el agua es el símbolo del mal, entonces aquí el texto está resolviendo ese código del lenguaje del símbolo del agua. O sea, el problema ¿cómo se llama? El problema del diluvio, más que el agua, es la violencia. Verso 11, y la tierra se llenó de violencia. La inundación no es tanto de agua, sino de violencia, ¿sí? Y el autor insiste varias veces, la tierra se corrompió, estaba corrompida, ¿sí? El verso 12 lo repite 3 veces, eso es exagerado, ¿sí? No, entre el verso 11 y 12 se repite 3 veces. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ¿sí? Ahora, si la respuesta para eso es la violencia y el agua es solamente un símbolo, entonces el arca, ¿qué es? Si uno se detiene a comparar eh, la construcción del arca con la construcción del templo de Jerusalén, hay una gran similitud, ¿sí? La manera como el templo está construido en tres planos, en 3 pisos, y el arca de la alianza también está construida en, en 3 pisos, ¿de acuerdo? Una manera de decir, la tierra se llenó de violencia, bueno, usted escape de esa maldad y de esa violencia solamente buscando a Dios en su templo, obviamente en la mentalidad del Antiguo Testamento, ¿sí? No solamente eso, sino que la palabra para hablar de arca es la misma que se utiliza para hablar de canasta. ¿Cuál canasta? La canasta en la cual Moisés fue puesto en el río Nilo en Egipto. Entonces nos está diciendo con estas 2 figuras, con la infancia de Moisés y con el templo, nos está diciendo, mire, la salvación, la manera de salvarnos de esa maldad y de esa violencia que va a estar siempre por fuera es entrando en su templo y respetando su ley. De hecho, el versículo 12 lo dice de una manera muy implícita, pues que hay que especificarlo para poderlo explicar. Eh, la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra camino es el equivalente de ley, ¿sí? Caminar, ¿sí? O caminar delante de Dios, o caminar ante Dios, es siempre sinónimo de seguir la ley de Dios. ¿De acuerdo? Los 2 medios para salvarse es entrar en el arca. Y ya pues se va mostrando cada una de las especies que van entrando. ¿Por qué unas especies sí, otras no? ¿Por qué esta especificación? Recuerden que estamos en la composición del autor sacerdotal. ¿Qué hace el autor sacerdotal? Elegir cuáles son las especies que sirven para poder ser sacrificadas. O sea, casi como diciéndonos, todos los animales que entran en el arca es porque son puros, es porque le pertenecen a Dios, es porque están dedicados a Dios, ¿sí? O sea, Dios quiere recuperar la creación, esa que el hombre quiso afectar con su actitud, con su comportamiento. El versículo 7 ya es una narración directa de todo lo que es el diluvio, ¿sí? Nos define siempre en términos muy sacerdotales. Al séptimo día, verso 10 del capítulo 7, al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ven que detrás de esto siempre hay una recuperación de la creación, ¿sí? Eh, Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos son necesarios para que allá cuando termine el diluvio podamos hablar de los pueblos que van a repoblar la tierra.
los semitas, los camitas y los jafitas. Esta gente no distribuía el mundo en norte, sur, oriente, occidente, sino en tres partes que eran los pueblos principales que los identificaban o un grupo de pueblos con unas características comunes. Los semitas debían tener unas características comunes respecto a los otros. Em, eso como un detalle propio de un detalle propio del libro del capítulo 7, que termina diciendo y permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra. En el capítulo 8 nos detalla eh, elementos de nuevo del, eh, del diluvio, pero ya es como se asienta el arca. Eh, Hay unos videos interesantes sobre el monte Ararat, eso queda por allá, creo que queda en Turquía, y algunos dicen que unos arqueólogos japoneses encontraron rastros de una madera con resina y que esa podría ser el Arca de la Alianza. Miren, después de que yo no voy a desprestigiar esa labor, pero después de que se tiene el significado teológico, usted ya tiene lo suficiente, ¿sí? Puede escuchar, puede ver los videos, puede valorarlos científicamente, pero la Biblia tiene que darnos un mensaje. Salvar la curiosidad arqueológica no nos resuelve el, el pretexto de la Biblia, que es darnos un mensaje teológico. ¿Sí? Eh, entonces pasamos la salida de Noé con sus hijos y su mujer, la película que se hizo hace algunos años sobre Noé no es más que una película para justificar eh, un problemita que lo están convirtiendo en ideológico, que es el problema del medio ambiente, ¿sí? Y el problema del calentamiento global. Digo que no exista el problema, simplemente que lo están convirtiendo lo están convirtiendo en una ideología. Y, y las películas sirven para justificar estas situaciones. Entonces, eh, salimos del capítulo 8, ¿sí? Luego edificó Noé un altar. Recuerden, esto es muy propio del autor sacerdotal. Hace un holocausto en el altar. Y Yahvé dice, después de esta purificación por la que ha pasado la tierra, no volveré, 8:21, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. ¿Sí? Entonces, al responderse con el culto, al responderle a Dios con adoración, con el ofrecimiento del holocausto, de los sacrificios, Dios promete no volver a destruir la tierra. Ya en el versículo 9 entramos con una cosa muy, en el capítulo 9 entramos con una parte muy importante que es el pacto, ¿sí? Desde aquí se habla de pacto unilateral. Es decir, que en ese pacto Dios nos invita a ser aliados de Él y Él es el único que firma, Él es el que pone todas las garantías, ¿sí? Él es el que pone todas las garantías. Y siempre, si ustedes observan este capítulo 9, Dios va a hablar de mi alianza. Esta es mi alianza, yo establezco mi pacto. Capítulo 9, verso 9. Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Sí? Eh, Estableceré mi pacto, verso 11, con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos. Es una insistencia en que el pacto es de Dios, en que no es del ser humano, porque el ser humano lo puede destruir. El pacto es de él. Viene después en el versículo 18 la famosa embriaguez de Noé, que es un texto con una connotación sexual, pero que no tiene que ver con la sexualidad. Es una manera de explicar por qué Canaán es vista como una tierra maldita. ¿Sí? Entonces se maldice a Canaán para que sea el siervo de sus hermanos. ¿Sí?
porque eh, vemos aquí que Canaán no fue el que cometió ese pecado, pero fue su padre, el que se burló de Noé a causa de su desnudez. Entonces aquí este es un texto político. El texto de la embriaguez de Noé del verso 18 es un texto político. No tiene la intención el autor de ponernos delante de un problema sexual. ¿Sí? Utiliza una categoría sexual para darnos un mensaje superior. Y es para decirnos que Canaán era una tierra maldita que solamente va a ser bendecida cuando Abraham ingrese en ella. Esto con respecto al capítulo 9 del, que tiene que ver con el diluvio. Y en el versículo 10 vienen los padres postdiluvianos. No los voy a tocar aquí, espero que algún día podamos entrar en los detalles que tiene la riqueza de este capítulo 10. En el capítulo 11 hablamos de la Torre de Babel. Reitero un pequeño error, el capítulo 10 es el de los descendientes de Noé, que ya los habíamos mencionado, los semitas, los camitas y jafitas. Esto es importante para decir de dónde está proveniendo el pueblo de Israel, ¿sí? Pero necesitan decirlo de todos los pueblos. Entonces ya en el capítulo 11 entramos en la famosa Torre de Babel, ¿sí? Por lo general, cuando ustedes escuchan el argumento de la Torre de Babel, ustedes escuchan que es la explicación del surgimiento de los idiomas. No hay tal, ¿sí? No tan directamente. Eh, estas situaciones que nos presenta aquí no tiene que ver con los idiomas, sino que tiene que ver con la dominación, ¿sí? Empieza el texto mostrándonos en el versículo 3, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Esta es una burla que se lanza contra los babilonios y los asirios porque ellos tenían que construir sus propias casas, mientras que Israel en una gruta, en una cueva, tenía ya su hogar. Entonces se ríen de ellos porque ellos tienen que hacer sus sus propias habitaciones. Y los dos ríos que hay allá, el Tigris y el Éufrates, en cualquier inundación se las llevan, ¿cierto? Entonces, como decir, miren a estos, vienen a dominarnos, pero con qué propiedad pueden hacerlo? No tienen con qué. El agua se les lleva todo y ya sabemos qué significa el agua. Entonces son estos pueblos orgullosos, asirios, babilonios y desde antes los sumerios, los que están en esta actitud de vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. O sea, aquí el problema es la repetición del pecado original de no contar con Dios, de no incluir a Dios en los proyectos humanos, ¿sí? Y se van a construir una torre que toque el cielo. Vamos a competir con Dios, ¿sí? Y resulta que llegan a una conclusión muy difícil porque lo que sucede es que se divide la tierra en distintos pueblos con su propio lenguaje, ¿sí? Algunos que leen estos 9 versículos del capítulo 11 van a decir que sí, que es que Dios es un Dios celoso, es un Dios que no deja que la ciencia progrese, que cuando la ciencia está alcanzando su cúspide, inmediatamente no falta el cristianismo que sale a censurarlo. No, porque el mensaje del texto no es ese. Lo que está queriendo decir el texto es que los asirios, los babilonios, los pueblos mesopotámicos querían someter al pueblo a un solo lenguaje, a una única manera de ver las cosas, de ver la vida. Y Dios es el que interrumpe ese proyecto y por eso aquí sucede algo que es el surgimiento de los distintos pueblos con sus distintos idiomas, ¿sí? Dios no se detiene en ese proyecto y lo que Él hace es mantener ese proyecto para llevarlo a cabo allá en Pentecostés, donde aparecen un montón de personajes que vienen de distintos pueblos, hablando distintos idiomas, pero entre ellos se entienden, porque ya es obra del Espíritu, ¿sí? ¿De dónde sale esta interpretación? Se han hecho hallazgos que tienen que ver con los sumerios y los babilonios,
especialmente de un rey llamado Tiglat-Pileser, que dejó una escritura en piedra donde dice que él quería someter a todos los pueblos a una sola boca, o lo que es lo mismo, a un solo lenguaje. ¿Sí? Ahí se ve la intención de la Torre de Babel. Los babilonios, los sumerios, los pueblos que más dominaron cruelmente a Israel, son aquellos que pretenden que todos estén unificados en torno a un único proyecto, un único lenguaje. ¿Sí? Ahí les dejo para que ustedes lo piensen. Un abracito para todas.